Alimenta tu cerebro, de Daniel Perlmutter. Capítulo 3. ¿Tu barriga está deprimida? ¿Cómo el intestino irritado influye en el mal humor y la ansiedad? Para cuando Mari llegó a mi consultorio, llevaba más de un año tomando múltiples antidepresivos y ansiolíticos, sin resultados. Lo que la motivó a visitarme fue que también sufría de graves lapsus de memoria que la hacían preguntarse si serían síntomas iniciales de Alzheimer. Pero descartamos esa posibilidad casi de inmediato después de que le mandé a hacerse unas pruebas para darme una idea de su desempeño mental, y le hice varias preguntas sobre sus hábitos y su estilo de vida. ¿Tomaba antibióticos cada tanto tiempo? Sí. ¿Llevaba una dieta alta en carbohidratos? Sí. De hecho, luchaba por bajar de peso con una dieta baja en grasas. ¿Tomaba otros medicamentos? Sin duda. Estatinas para el colesterol alto, esomeprazol para el reflujo gástrico y píldoras para dormir, por aquello del insomnio. Eso me bastó para saber que el microbioma de esta mujer estaba enfermo y necesitaba con urgencia un programa de rehabilitación. 3 meses más adelante, después de hacer unos ligeros cambios a su alimentación, sobre los cuales aprenderás en la tercera parte del libro, Mari empezaba a dejar los medicamentos y se sentía una mujer nueva. Recuperó su tranquilidad y agilidad mental. Noche tras noche dormía plácidamente y ya no calificaba como depresiva. Incluso perdió el peso extra que durante más de una década la había abrumado. ¿Crees que fue una transformación atípica? Para nada. Algunos de mis estudios de caso más notables involucran a personas que cambian su vida y su salud mental a través de modificaciones simples de sus elecciones alimenticias. Estos cambios implican reducir los carbohidratos y añadir grasas saludables, sobre todo colesterol, que es un jugador clave de la salud neurológica y psicológica. He observado que este cambio alimenticio fundamental por sí solo extingue la depresión y a sus parientes cercanos, desde la ansiedad crónica y la mala memoria hasta el TDAH. En este capítulo explicaré las conexiones entre la salud mental y la función intestinal. Resulta que si tu intestino está de malas, también lo estará tu mente. El alcance de la depresión. La próxima vez que estés en un evento masivo con muchas personas, ya sea en un auditorio o un estadio, mira a tu alrededor y piensa en lo siguiente. 1 de cada 10 personas presentes toma algún medicamento psiquiátrico para tratar un trastorno del estado de ánimo. Si hay mujeres de entre 40 y 60 años, 1 de cada 4 de ellas toma antidepresivos. Así es. Hoy en día, 1/4 parte de las mujeres de mediana edad toma medicamentos potentes para remediar síntomas que por lo regular caen en la categoría diagnóstica de depresión clínica: angustia persistente, malestar general, ansiedad, agitación interna, fatiga, falta de líbido, mala memoria, irritabilidad, insomnio, desesperanza y la sensación de estar emocionalmente vacía, abrumada y atrapada. Según estadísticas recientes, en Estados Unidos, 14% de los hombres blancos toma antidepresivos, en comparación con solo 4% de la población masculina negra y 3% de la población de origen mexicano. Curiosamente, el uso de antidepresivos no está determinado por el ingreso. Como mencioné en la introducción, la depresión es ahora la principal causa de discapacidad en todo el mundo,
pues afecta a más de 350 millones de personas. Según la OMS, para 2020, la depresión sustituirá a las cardiopatías en términos del costo de cuidado de los pacientes. En Estados Unidos, las cifras van en aumento. El año pasado, a 30 millones de estadounidenses se les recetaron antidepresivos con valor total de 12,000 millones de dólares. Eso significa que en Estados Unidos se gasta el equivalente al Producto Interno Bruto de más de la mitad de los países del mundo en antidepresivos. Desde que la FDA aprobó el uso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, hace casi 3 décadas, como sociedad hemos llegado a creer que los medicamentos pueden mejorar los síntomas o hasta curar las enfermedades mentales, sobre todo la depresión y los trastornos y ataques de ansiedad, los cuales en conjunto son los padecimientos más medicados en Estados Unidos. El uso de estos fármacos ha aumentado brutalmente en 400% en las últimas 2 décadas. De hecho, para 2005, los antidepresivos se habían convertido en el principal tipo de medicamento recetado en todo el país. No obstante, estos fármacos no tratan la depresión, ya sea fluoxetina, duloxetina, sertralina, amitriptilina y escitalopram, anfebutamona o cualquier otro antidepresivo comúnmente recetado. Estas medicinas no hacen más que paliar los síntomas y a veces muy poco. Los medicamentos para tratar la depresión se publicitan y prescriben con mucho entusiasmo. Basta con ver y oír los comerciales que proliferan en los medios de comunicación. Lo mismo ocurre con los medicamentos para el TDAH. 85% de los fármacos indicados para el TDAH se consumen en Estados Unidos. Aunque los niños son los principales consumidores de estos medicamentos, a últimas fechas ha incrementado a gran velocidad la cantidad de adultos que también los usan. El porcentaje de niños que los toman aumentó 18% entre 2008 y 2012, pero durante ese periodo, el porcentaje de adultos con seguro médico privado que los consumían se disparó 53%. Me entristece saber que la multimillonaria industria de fármacos psicotrópicos, de que la gente toma píldoras para tratar los síntomas, mientras que nadie le presta atención a la causa subyacente. Por lo tanto, nunca hay un enfoque dirigido a la curación real o a mejorar la causa que originó la enfermedad, mucho menos a que la gente deje de tomar los medicamentos. Desde un punto de vista mercantil, tiene sentido, pues genera clientes permanentes o constantes. Nos han hecho creer que esto es lo que debemos esperar de la medicina. Como médico que lee revistas especializadas a diario, es preocupante encontrarlas llenas de anuncios de antidepresivos. No es sorprendente que en tiempos del racionamiento de los servicios de salud, dada la presión que viven los médicos de ver tantos pacientes como sea posible, la mentalidad de la solución rápida y el bloc de recetas se haya convertido en la norma. Pero este enfoque está mal y conlleva muchas consecuencias potencialmente devastadoras. Lo más escalofriante es que muchas de las recetas de antidepresivos son hechas por médicos generales, no por especialistas en salud mental. Debemos enfocarnos en entender las causas de las enfermedades mentales, de modo que podamos hallar tratamientos reales y curas que no impliquen medicamentos potencialmente peligrosos con terribles efectos secundarios. Ya sabes a dónde quiero llegar con esto. Se ha vuelto evidente que lo que ocurre en el intestino determina hasta cierto punto lo que ocurre en el cerebro. La investigación sobre la conexión
entre intestino y problemas psiquiátricos se está centrando en el microbioma. Una serie de mecanismos, algunos de los cuales ya expliqué aquí, entran en juego, incluyendo los efectos directos de las bacterias intestinales sobre el revestimiento intestinal y sus efectos sobre la producción de neurotransmisores que influyen en el bienestar mental. Todos los fármacos antidepresivos que existen en el mercado actual están diseñados para alterar de forma artificial la actividad de los neurotransmisores en el cerebro. No obstante, cuando pensamos que esas mismas sustancias químicas que se hallan en el cerebro también se producen en el intestino y que su disponibilidad a nivel cerebral está determinada en gran medida por la actividad de la flora intestinal, estamos obligados a aceptar que el epicentro de todo lo relacionado con el estado de ánimo es el intestino. Como neurólogo, me parece intrigante descubrir que, por ejemplo, los antidepresivos actuales supuestamente funcionan incrementando la disponibilidad de serotonina, un neurotransmisor. Pero aún así, el triptófano, precursor de la serotonina, es regulado estrictamente por las bacterias intestinales. De hecho, una bacteria en particular, la Bifidobacterium infantis, realiza la maravillosa tarea de facilitar el triptófano. En el capítulo anterior, obtuviste un panorama general del poder del microbioma visto desde la óptica de la inflamación. Si le preguntaras a cualquier persona en la calle lo que sabe sobre la depresión, te contestaría algo así como que es un desequilibrio químico en el cerebro. Bueno, pues yo he venido a decirte que esa respuesta es incorrecta. 2 décadas de investigaciones científicas subrayan el papel de la inflamación en las enfermedades mentales, desde la depresión hasta la esquizofrenia. El campo de la psiquiatría ha sabido desde buena parte del siglo pasado que el sistema inmune está implicado en la aparición de la depresión, pero apenas hace poco empezamos a entender la conexión. Gracias a las nuevas tecnologías y a los estudios longitudinales. Nuestra flora intestinal no solo controla la producción de sustancias químicas inflamatorias que intervienen en la salud mental, sino que controla también nuestra capacidad de absorber ciertos nutrientes, como ácidos grasos omega 3, y produce vitaminas fundamentales para la salud mental. Hagamos un breve repaso de estos hallazgos recientes. La depresión como trastorno inflamatorio. La conexión entre depresión e intestino no es novedad. En la primera mitad del siglo XX, científicos y médicos se comprometieron a investigarla, pues creían que las sustancias químicas tóxicas que se producen en el intestino podían afectar el estado de ánimo y la función cerebral. De hecho, nombraron autointoxicación a este proceso. Hace más de 80 años, un equipo de científicos escribió: es difícil concebir que todos los trastornos mentales tengan el mismo factor etiológico, pero nos justificamos al reconocer la existencia de casos de trastornos mentales que tienen como factor etiológico básico la toxicidad proveniente del tracto digestivo. Desafortunadamente, estudiar el intestino y los patrones alimenticios empezó a ser considerado poco científico. Para mediados del siglo, la noción de que los contenidos del intestino podían afectar la salud mental se había esfumado y fue reemplazada por la creencia de que la depresión y la ansiedad eran factores importantes que influían en el sistema digestivo, no a la inversa. Con el auge de la industria farmacéutica, estos científicos visionarios fueron desacreditados. ¡Qué increíble
que más de 8 décadas después estemos volviendo al mismo lugar. En la actualidad, muchos de los estudios se enfocan en demostrar el vínculo entre la disfunción intestinal y el cerebro, y más específicamente entre la presencia de marcadores inflamatorios en la sangre que indican que el sistema inmune está en alerta máxima y el riesgo de desarrollar depresión. Los niveles altos de inflamación incrementan considerablemente el riesgo de padecerla, y entre más altos los niveles de marcadores inflamatorios, más intensa es la depresión. Esto la coloca en la fila de trastornos inflamatorios, como Parkinson, esclerosis múltiple y Alzheimer. La depresión ya no puede ser concebida solo como un trastorno arraigado en el cerebro, pues ya hay evidencias que demuestran lo contrario. Por ejemplo, cuando los científicos les dan a personas sin síntomas de depresión una infusión de una sustancia que desencadena inflamación, sobre lo cual ahondaré más adelante, de inmediato se detonan síntomas clásicos de depresión. De igual forma, se ha demostrado que cuando la gente recibe interferón para el tratamiento de hepatitis C, el cual incrementa la cantidad de citocinas inflamatorias, una cuarta parte de esos pacientes desarrolla depresión grave. Los interferones son un grupo de proteínas de origen natural que forman parte integral del sistema inmune, pero también pueden producirse y administrarse en forma de medicamento para tratar ciertas infecciones virales. Lo más emocionante es que las nuevas investigaciones demuestran que los antidepresivos pueden funcionar en algunas personas por su capacidad para disminuir las cantidades de sustancias químicas inflamatorias. Dicho de otro modo, los mecanismos reales de los antidepresivos modernos pueden no tener nada que ver con su efecto sobre la serotonina y todo que ver con su capacidad para disminuir la inflamación. Desafortunadamente, esto no significa que siempre sean eficaces. Aun si logran aliviar los síntomas por sus efectos antiinflamatorios o por su efecto placebo, no llegan a la raíz del problema, ni apagan el incendio. Son, en cierto sentido, vendajes mal hechos sobre heridas que no pueden sanar. Cuando pienso en la abrumadora incidencia de la depresión, me pregunto cuál es el impacto de nuestra vida sedentaria y nuestra dieta cargada de azúcares y ácidos grasos omega 6 proinflamatorios y carente de ácidos grasos omega 3 antiinflamatorios. Sabemos, por ejemplo, que la típica dieta occidental, alta en azúcares refinadas y grasas procesadas, se asocia con niveles elevados de proteína C reactiva, un popular marcador inflamatorio. Una dieta en donde predominan alimentos con alto índice glicémico, IG, también se asocia con niveles más elevados de proteína C reactiva. El índice glicémico es una escala de 0 a 100, y los alimentos que provocan las elevaciones más rápidas y persistentes de azúcar en la sangre tienen mayores índices glicémicos. La glucosa pura, la cual tiene un índice glucémico de 100, es el punto de referencia, y los alimentos con índice glicémico alto incrementan la inflamación de manera considerable. De hecho, los niveles elevados de azúcar en la sangre son uno de los principales factores de riesgo de depresión, pero también de Alzheimer. Aunque solíamos creer que la diabetes y la depresión eran trastornos distintos, esta noción está cambiando. Un estudio longitudinal emblemático, con duración de 10 años, que dio seguimiento a más de 65,000 mujeres y se publicó en 2010 en Archives of Internal Medicine, descubrió que las mujeres con diabetes tenían cerca de 35% más probabilidades de desarrollar depresión. Esto ocurría incluso cuando se tomaban en cuenta otros factores de riesgo,
como sobrepeso y falta de ejercicio físico. Además, las mujeres que usaban insulina tenían 53% más probabilidades de desarrollar depresión. Creo que es revelador que conforme hemos visto dispararse los índices de diabetes en los últimos 20 años, también han aumentado en similar medida los casos de depresión. No debería sorprendernos que la obesidad también se asocie con el aumento de marcadores inflamatorios, pues ésta se correlaciona con un aumento de 55% en el riesgo de depresión, mientras que la depresión se asocia con un aumento de 58% en el riesgo de desarrollar obesidad. Es tan poderosa la relación entre depresión e inflamación que en la actualidad los investigadores empiezan a explotar el uso de medicamentos que alteran el sistema inmune para tratar la depresión. Sin embargo, ¿de dónde viene esta inflamación? En palabras de un equipo de científicos belgas, existen evidencias hoy en día de que la depresión grave se acompaña de la activación de la respuesta inflamatoria y de que las citocinas y los lipopolisacáridos LPS pueden inducir síntomas de depresión. En caso de que hayas pasado por alto la palabra clave, es LPS, el artefacto incendiario que conocimos en el capítulo anterior. En 2008, estos investigadores documentaron un aumento significativo en el nivel de anticuerpos contra LPS en el cuerpo de individuos con depresión severa. Curiosamente, los autores también señalaron el hecho de que la depresión severa suele ir acompañada de síntomas gastrointestinales. Una posible explicación serían los efectos secundarios de una comunidad intestinal alterada. Sus hallazgos eran tan incontrovertibles que los autores recomendaron enfáticamente que a los pacientes con depresión severa se les hicieran estudios para medir estos anticuerpos y determinar si padecen permeabilidad intestinal, para después recibir tratamiento para este problema. Anticuerpos contra LPS en sujetos control versus sujetos con depresión severa. Los controles, 0. Con depresión severa, los anticuerpos llegaron casi hasta el nivel 3. Investigadores en todo el mundo finalmente están estudiando el papel de los LPS en la depresión. Como ya hemos discutido, los marcadores inflamatorios se correlacionan con la depresión y los LPS aumentan la producción de estas sustancias inflamatorias. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los LPS no solo hacen más permeable el intestino, sino que son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica y permitir que las sustancias químicas inflamatorias bombardeen el cerebro. Esto también ocurre en la demencia, como lo demostraron los autores de un estudio publicado en 2013, quienes afirman: entre quienes padecen depresión, el riesgo subsiguiente de demencia o deterioro cognitivo leve es hasta 2 veces mayor, y los investigadores siguen evaluando la inflamación de baja intensidad como detonante principal del deterioro cognitivo. En mi opinión, este tipo de estudios representan pruebas concluyentes. El paso de los LPS a través de la pared intestinal prende el fuego en el cuerpo y el cerebro, lo cual puede derivar en depresión y posteriormente en demencia. De hecho, la depresión es bastante más común en personas con otros trastornos inflamatorios o autoinmunes, como síndrome de intestino irritable, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, resistencia a la insulina y obesidad. Todos estos trastornos se caracterizan por niveles elevados tanto de inflamación como de permeabilidad intestinal,
razón por la cual debemos centrar nuestra atención en los intestinos. Muchos estudios han comenzado a prestar atención a la responsabilidad que pueden tener tanto la dieta como la pérdida de diversidad bacteriana en el aumento de la permeabilidad intestinal. Y finalmente, se están determinando los vínculos entre la alimentación y el riesgo de padecer depresión. La ciencia nos está demostrando que la gente que mantiene una dieta mediterránea, alta en grasas y proteínas saludables y antiinflamatorias, padece índices significativamente más bajos de depresión. En sentido inverso, una dieta alta en carbohidratos y azúcares sienta las bases para un microbioma inflamatorio. Incluso, podemos examinar los efectos de ingredientes específicos en las respuestas inflamatorias del cuerpo. Por ejemplo, se ha demostrado que la fructosa incrementa en 40% la cantidad de LPS que circulan en la sangre. No obstante, esto puede revertirse si se elimina la fructosa de la alimentación o se restringe en gran medida su consumo, con lo cual también se puede ir restableciendo el equilibrio bacteriano en el intestino. El jarabe de maíz alto en fructosa representa 42% de todos los endulzantes calóricos, lo cual quizá sea un factor crucial en el brutal aumento de los índices de depresión y de demencia. Más adelante, veremos qué tipo de ingredientes, como el cacao, el café y la cúrcuma, tienen el efecto inverso de disminuir el riesgo de depresión al ayudar a equilibrar el microbioma. Enfermedades autoinmunes, infecciones y depresión. Ya he insinuado que hay un vínculo entre las enfermedades autoinmunes y el riesgo de padecer depresión. En 2013, un grupo de científicos que colaboraron desde distintas instituciones en Dinamarca y la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins dio seguimiento a un gran grupo de personas entre 1945 y 1996. De los 3.56 millones de individuos monitoreados durante ese periodo, 91.637 fueron hospitalizados por trastornos del estado de ánimo. Estos investigadores realizaron cálculos precisos y lograron descifrar que ser hospitalizado por una enfermedad autoinmune incrementaba en 45% el riesgo de ser hospitalizado por un trastorno del estado de ánimo. Asimismo, cualquier historial de internamiento hospitalario por una infección aumentaba el riesgo de un posterior diagnóstico de trastorno del estado de ánimo en un abrumador 62%. Y para quienes experimentaron hospitalización tanto por enfermedad autoinmune como infección, el riesgo de desarrollar un trastorno del estado de ánimo se multiplicaba por más del doble. Aunque en nuestro imaginario tendemos a aislar estas cuestiones y a no pensar que hay una conexión entre, digamos, haber tenido influenza durante la juventud y desarrollar depresión más adelante. Las investigaciones de este tipo demuestran que sí existe un vínculo, la inflamación. Enfermedades autoinmunes, infecciones y depresión. Ya he insinuado que hay un vínculo entre las enfermedades autoinmunes y el riesgo de padecer depresión. En 2013, un grupo de científicos que colaboraron desde distintas instituciones en Dinamarca y la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins dio seguimiento a un gran grupo de personas entre 1945 y 1996. De los 3.56 millones de individuos monitoreados durante ese periodo, 91.637 fueron hospitalizados por trastornos del estado de ánimo. Estos investigadores realizaron cálculos precisos
y lograron descifrar que ser hospitalizado por una enfermedad autoinmune incrementaba en 45% el riesgo de ser hospitalizado por un trastorno del estado de ánimo. Asimismo, cualquier historial de internamiento hospitalario por una infección aumentaba el riesgo de un posterior diagnóstico de trastorno del estado de ánimo en un abrumador 62%. Y para quienes experimentaron hospitalización, tanto por enfermedad autoinmune como infección, el riesgo de desarrollar un trastorno del estado de ánimo se multiplicaba por más del doble. Aunque en nuestro imaginario tendemos a aislar estas cuestiones y a no pensar que hay una conexión entre, digamos, haber tenido influenza durante la juventud y desarrollar depresión más adelante, las investigaciones de este tipo demuestran que sí existe un vínculo: la inflamación. En el caso de las infecciones, el sistema inmune atiza las llamas mientras intenta combatir la infección. Si los antibióticos entran a escena, degradan el microbioma y facilitan aún más el proceso inflamatorio. Los medicamentos para tratar enfermedades autoinmunes, como los esteroides, también pueden perturbar el equilibrio de la flora intestinal y alterar la funcionalidad del sistema inmune. Los autores de ese estudio, publicado en JAMA Psychiatry, una revista especializada de la Asociación Médica Estadounidense, concluyeron que las enfermedades autoinmunes y las infecciones son factores de riesgo para desarrollar trastornos del estado de ánimo. Ciertamente, tu historial médico, y me refiero al de toda tu vida, influye en si te diagnostican o no un trastorno psiquiátrico en el futuro. Un puñado de estudios sugiere que no haber sido amamantado en la infancia puede asociarse con un mayor riesgo de padecer depresión severa en la edad adulta. En uno de estos estudios realizado en 52 adultos con diagnóstico de depresión severa y 106 controles que nunca padecieron depresión, los científicos descubrieron que 72% de las personas que jamás habían tenido depresión fueron amamantadas, mientras que solo 46% de los pacientes con depresión habían recibido leche materna. Restablece tu flora y sé feliz. Aunque desde hace tiempo se han hecho estudios que evidencian el eje intestino-cerebro y la relación entre el microbioma intestinal y la salud mental, pareciera que hasta hace poco los científicos empezaron realmente a profundizar en el estudio de esta conexión y en cómo se puede manipular la flora intestinal para mejorar la salud mental. En 2011, un estudio realizado en la Universidad McMaster en Ontario, Canadá, fue de los primeros en demostrar que el intestino mismo se comunica con el cerebro e influye en el comportamiento. En esta investigación, los científicos compararon el comportamiento de ratones cuyos intestinos habían sido privados de microbios con el de ratones normales. Los ratones libres de bacterias no solo exhibían mayor temeridad, sino que también tenían niveles más elevados de cortisol, la hormona del estrés, y menores de FNDC. Estos últimos, desde hace mucho, se asocian con ansiedad y depresión en humanos. Investigaciones posteriores de este mismo grupo han confirmado sus primeros hallazgos. En otro estudio, publicado en la revista Gastroenterology, demostraron que podían intercambiar las bacterias intestinales de un ratón por las de otro, y alterar así su comportamiento en forma significativa. Trasplantaron microbios de un grupo de ratones tímidos a los intestinos de un grupo de ratones temerarios,
y documentaron los cambios en la personalidad. Los ratones tímidos se volvían más extrovertidos, mientras que los otros se volvían aprensivos. En palabras de la jefa del proyecto, Jane Foster, es evidencia sólida de que la microbiota alberga estos comportamientos. Un equipo de investigadores de la UCLA realizó un estupendo experimento en 2013, publicado también en Gastroenterology, el cual generó las primeras evidencias de que las bacterias benéficas que se consumen a través de los alimentos son capaces de afectar la función cerebral en humanos. Aunque se trataba de un estudio pequeño, hizo a la comunidad médica reflexionar, pues mostraba cómo pequeños cambios en la flora intestinal afectan la forma en la que un individuo percibe el mundo. El equipo dividió a 36 mujeres en 3 grupos. El primero consumía una mezcla de yogurt con varios probióticos 2 veces al día durante 4 semanas. El segundo comía un producto lácteo que parecía yogurt y sabía igual, pero no tenía probióticos. Y el tercer grupo no comía ninguno de los dos. Al comienzo del estudio, a cada mujer se le realizó una resonancia magnética funcional del cerebro, la cual fue repetida después de 4 semanas. En lugar de analizar las estructuras del cerebro, la resonancia magnética funcional evalúa la actividad cerebral, de modo que los científicos pueden determinar qué áreas del cerebro se activan y cuánto se activan en momentos específicos. Cuando los neurólogos observamos dicha actividad, le damos el nombre técnico de excitabilidad, para referirnos a cómo responde el cerebro a los estímulos o cambios en el medio ambiente. Pasadas 4 semanas, a las participantes se les mostraron imágenes diseñadas para inducir una respuesta emotiva. En particular, se les enseñaron series de fotografías de personas enojadas o asustadas que contrastaron con otros rostros que mostraban las mismas emociones. Lo que descubrieron los científicos fue muy notable. Las mujeres que comían yogurt con probióticos mostraron una menor actividad tanto en la insulina como en la corteza somatosensorial durante el test de reactividad emocional. La ínsula es la parte del cerebro que procesa e integra las sensaciones corporales internas, como las del intestino. Estas mujeres también exhibían menos actividad o excitabilidad en la extensa red cerebral relacionada con las emociones, la cognición y el procesamiento sensorial. Por otro lado, las mujeres de los otros 2 grupos mostraban actividad estable o intensa en esta red, lo que indica que las imágenes les causaban cierto impacto emocional. Además, cuando los investigadores les hicieron las resonancias sin incluir el test de reactividad emocional, las mujeres que consumían probióticos mostraban una mayor conectividad entre una región clave del tallo cerebral y zonas de la corteza prefrontal asociadas con la cognición. Las mujeres que no consumían ningún producto mostraban mayor conectividad en regiones del cerebro asociadas a las emociones y las sensaciones. El grupo que consumía el lácteo sin probióticos exhibía resultados intermedios. El investigador en jefe del estudio, el Dr. Emerald Mayer, profesor en medicina, fisiología y psiquiatría,
aclaró a la perfección las implicaciones de estos hallazgos en un comunicado de prensa de la UCLA. El conocimiento de que las señales se envían del intestino al cerebro y de que pueden ser moduladas por cambios alimenticios podría derivar en una expansión de la investigación científica destinada a encontrar nuevas estrategias para prevenir o tratar trastornos digestivos, mentales y neurológicos. Y más adelante expuso el eje de sus conclusiones. Hay estudios que demuestran que lo que comemos altera potencialmente la composición y los productos de la flora intestinal. En particular, que la gente con dietas de la microbiota o del ambiente intestinal, distinta que la gente con dietas más típicas occidentales, que son altas en grasas y carbohidratos. Ahora sabemos que esto afecta no solo al metabolismo, sino también a la función cerebral. Hace poco, en un congreso, hablé personalmente con el Dr. Mayer sobre su investigación y lo felicité por sus hallazgos. Con modestia contestó que sí, que los resultados eran emocionantes, pero que hace falta hacer más investigaciones. El hecho de que los cambios en nuestra flora intestinal afectan las reacciones de nuestro cerebro a la negatividad o las imágenes conmovedoras es alucinante, pero también es empoderador, pues significa que lo que nos llevamos a la boca y lo que les damos de comer a las bacterias de nuestro intestino afecta sin duda la funcionalidad de nuestro cerebro.